Bueno, vamos a darle la bienvenida al congresista Eduardo Salguana, vocero de la bancada de APP, en un momento donde terminamos una semana que venía de otras muy perturbadoras en los niveles de tensión entre el Ejecutivo y el Legislativo. Hoy parece que el cambio de gabinete con expresiones importantes, más o menos generalizadas, da cierto aliento. Sin embargo, hay cosas que observar también. ¿Cómo está, congresista Salguana? Mónica, muy buenos días. De igual manera, un saludo cordial a Fernando. Bueno, un gusto estar con usted. Buenos días, congresista. Ahora, de todas maneras hay que pasar por lo que establece la ley y el gabinete debe presentarse en el Congreso en un plazo no mayor de 30 días. Y quisiéramos su reflexión no solamente como vocero de una bancada que puede ser importante, no solo en el número, sino en que puede ser clave para inclinar balanzas. ¿Cuál es la opinión que tiene de los cambios que se han hecho? Bueno, tenemos una opinión favorable, ¿no? Y desde el primer momento hemos saludado la decisión del presidente Castillo de renovar su gabinete, porque considerábamos que el gabinete Bellido estaba generando demasiado nivel de confrontación y sobre todo totalmente innecesario, ¿no? En momentos de una crisis económica y sanitaria en la cual necesitábamos unir esfuerzos para salir adelante. Y obviamente no nos parece. Sí, comparte su desconfianza, sí, esta que se ha expresado también en varios niveles, con los titulares designados en Educación y el Interior. Bueno, recién estamos conociendo, digamos, los antecedentes de varios de los ministros, que no son personajes muy conocidos que digamos, ¿no? Y conforme se vaya teniendo la información, seguro que tendremos algunos reparos al respecto y se solicitará como corresponde las explicaciones en cada caso concreto. ¿Y cómo reacciona entonces ante la actitud adoptada por un sector de la bancada de Perú Libre que ha considerado que este cambio ministerial es una traición? ¿Cómo juzga? ¿Por qué lleva a sus colegas de Perú Libre a adoptar una actitud tan, digamos, precipitada y tan radical sobre un gobierno en el cual ellos siguen estando implicados? Bueno, nos parecen desafortunadas, Fernando, estas declaraciones y esa posición, y estoy seguro que en los próximos días van a tener que reconsiderarlas, ¿no? Pero obviamente detrás del cambio del gabinete Bellido, yo considero que hay ya una fractura en la relación con el presidente del partido, el señor Vladimir Cerrón, ¿no? Que es de un sector bastante radical. Y me parece bueno, ¿no? Porque la ex presidente del Congreso y ahora premier Mirta Vázquez, si bien es cierto es una militante de izquierda, sin embargo es de otro grupo político, no es un grupo aliado. Ella ha sido o es militante, me parece, del Frente Amplio del ex sacerdote Marco Arana, ¿no? Entonces, lógicamente, el señor Cerrón habría supuesto, ¿no?, que quien reemplace a Bellido sea alguien también del entorno de Perú Libre, ¿no? Y me imagino que por eso es la reacción. Pero, sin embargo, yo creo que ellos van a reflexionar y van a tener que respaldar a su propio gabinete, porque resulta extraño, anecdótico, que las demás bancadas le brindemos de alguna manera una mirada positiva a este recambio y sean ellos los que expresen una disconformidad, ¿no? Lo que resulta bastante peculiar. Pero bueno, espero que reflexionen y tomen una actitud más positiva de cara a lo que necesita el país, ¿no? Es un trabajo más concertado entre Ejecutivo y Legislativo. Ahora, la ratificación del presidente del Banco Central de Reserva y por el otro lado, digamos, esta oficialización ha generado algún respiro de alivio. Sin embargo, hay los representantes del actual gabinete, por lo menos en varios casos, han expresado antes, y probablemente lo hagan en los próximos días, de persistir en plantear el tema de la Asamblea Constituyente. ¿Cómo ven esta posibilidad ustedes? Es decir, ¿hay posibilidades que se hagan las reformas de acuerdo a la Constitución del 93 o definitivamente, como promesa que ha hecho el presidente Castillo, esto va a seguir generando una especie de espada de Damocles en la tranquilidad del ambiente nacional? No, nosotros hemos expresado desde el primer momento nuestra
rechazo a esta posibilidad de una asamblea constituyente, ¿no? La consideramos que es un punto de confrontación, es un punto de divergencia y que en realidad no genera confianza en los agentes económicos, lo cual resulta completamente claro a estas alturas. Ellos tienen derecho a plantearla y nosotros obviamente a decirles que no es lo correcto, ¿no? Y creo que en eso estamos la mayoría de las fuerzas políticas. Ahora, lo que a uno le preocupa en realidad es que si ellos plantean observaciones a la Carta Política del 93, pero no plantean ninguna modificación puntual, precisa. Ellos solamente hablan de Asamblea Constituyente. Y cuando lo hacen ellos, están pensando obviamente en cambiar todas las reglas de juego, de ¿no? Del sistema político, por favor, la reelección para presidencial indefinida. Horario, señor Salguana, si nos permite un instante oír a los anunciantes de RPP para retomar nuestra conversación con usted y sobre lo que podemos prever de las relaciones futuras entre el Ejecutivo y el Congreso del que usted es miembro. Vamos entonces a oír a los anunciantes de RPP. Perú. Son las 8:19, estamos conversando con el congresista Eduardo Salguana, quien nos había explicado cómo él ha recibido con optimismo relativo los nuevos nombramientos en el gabinete ministerial, pero queríamos saber cómo enfoca la actitud de otros miembros del Congreso, puesto que hemos escuchado a algunos congresistas, particularmente de Avanza País, que es un partido que está representado en la mesa directiva, sostener que el problema del fondo no era Bellido, sino Castillo, y que prácticamente todo sigue igual. Bueno, no compartimos ese punto de vista, ¿no? Creo, Fernando, que podemos tener discrepancias con el presidente Pedro Castillo, pero es el ciudadano que ha sido elegido por la mayoría de los peruanos y tenemos que respetar, ¿no?, la decisión popular. Y nuestro rol como oposición constructiva, lógicamente, es apoyar los aspectos e iniciativas que sean favorables a la nación y lógicamente ejercer el control político en lo que corresponda, ¿no? Y en este caso que estábamos hablando de la Asamblea Constituyente, señala con claridad, y se lo hemos dicho personalmente a él junto con nuestro presidente del partido, el ingeniero César Acuña, en el momento que visitamos a Palacio, que el tema de la Asamblea Constituyente le iba a generar problemas en su gestión y se le pidió que desista de esa iniciativa, y en el caso de que haya reformas que hacer, evidentemente que las plantee, se discute y si son correctas, lógicamente lo respaldarían. Sí, por el perfil de la nueva premier, que es la expresidenta del Congreso, entendemos que va a jugar probablemente un mejor papel como bisagra entre el Legislativo y el Ejecutivo. Desde el punto de vista de APP y usted, ¿cómo ve? ¿Cuáles son los puntos, los flancos que tiene que inicialmente resolver la premier en este caso? Porque lo que hemos visto antes ha sido facciones dentro de un gabinete que tenían que pelear entre ellos y se disparaban día de por medio a los pies permanentemente. El perfil de la señora Vázquez, se habla de un perfil mucho más concertador, aunque se señala que es un perfil de izquierda, incluso algunos dicen de izquierda radical. Pero, ¿qué es lo que debe hacer la premier hoy, teniendo en cuenta las bombas de tiempo que podrían haberse dejado en los últimos 2 meses? Primero, yo creo que es importante lo que señala Mónica, ¿no? Primero tiene que establecer una mirada clara y una visión clara del país interior del propio gabinete, ¿no? Y evitar las situaciones que han sucedido en el pasado próximo con el gabinete Bellido, ¿no? O sea, tiene que ser un gabinete que tenga una misma idea del país, que todos respalden unos propósitos comunes, no estemos viendo las contradicciones entre ellos mismos, ¿no? Segundo, debe restablecer, creo, las relaciones de cordialidad, de armonía en la discrepancia con todas las bancadas, ¿no? Creo que eso se había perdido con el gabinete Bellido y la presidente del Congreso tiene que restablecerlo, porque creo que hay una agenda común que tenemos que construir, y eso pasa por, obviamente, conversar con todas las bancadas y convencerlas, ¿no?, de los propósitos que ellos tienen. Y yo estoy seguro, como he escuchado a la mayoría de los portavoces, que hay toda la voluntad de buscar, ¿no?, esos puntos de entendimiento para trabajar
por el desarrollo nacional. Yo creo que por ahí no va a haber problema. Yo creo que el problema tienen ellos al interior del partido, quizás con su propia bancada, con Perú Libre. Donde sí hay un punto conflictivo es en el tema de la cuestión de confianza, puesto que ustedes elaboraron una ley que remitieron al presidente de la República hace más de 3 semanas, que la ha observado hace 2 días. ¿Cómo se va a poder resolver este problema sin que genere una nueva situación de polarización? Ese es un buen punto, Fernando, ¿no? Primero señalar que la Comisión de Constitución, cuando se trabajó esta norma, tuvo la prudencia la presidenta de invitar a cerca de 11 o 12 especialistas en la materia, en las cuales solo 2 o 3 han estado en desacuerdo con esta propuesta normativa, ¿no? Entonces fue un tema que se trabajó con mucha prudencia y creemos en la legalidad y constitucionalidad de la misma. Pero ese es el tema legal, ¿no? El tema jurídico. Ahora el tema es político, ¿no? Es la pertinencia o no de insistir en esta norma que el presidente la considera. ¿Y usted lo considera pertinente insistir en la norma con las observaciones del Ejecutivo? Yo creo que hay que evaluar, Mónica. Yo creo que hay que revisar. Pero evaluar bajo qué factores, digamos, porque si se ha habido un voto afirmativo en el hecho de aprobar esta ley en el Congreso, me imagino que ustedes están entre los que han aprobado, y hay observaciones del Ejecutivo, estas observaciones no necesariamente son de forma, sino de fondo, ¿no? Sí, efectivamente, estuve revisando las observaciones y son temas de fondo, ¿no? Ellos consideran inconstitucional, ellos consideran que debió irse por el procedimiento de la reforma constitucional y no como se ha planteado. Nosotros creemos en la legalidad de la misma, ¿no? A lo que me refiero con la revisión es en cuanto al tema de la pertinencia política, porque lo que habla el Ejecutivo es de que si estamos legislando sobre el tema de la cuestión de confianza, deberíamos también revisar el tema de la vacancia, por incapacidad moral. Para que haya, digamos, un equilibrio en los intereses. Exacto, Mónica. Esos son los 2 temas que hay que revisarlo, por eso te digo, hay que ver la pertinencia política. ¿Y APP plantearía esa revisión en el tema de la vacancia o no? Sí, eso ya se estuvo hablando en la Comisión de Constitución, ¿no? Y tengo entendido que en el caso de APP, la congresista, la vicepresidenta estaba trabajando en ese sentido, ¿no? Así que vamos a revisar y de repente se plantean ambos temas de manera conjunta. Por otra parte, hemos escuchado de boca del vocero de Renovación Popular que están elaborando una agenda legislativa con iniciativas de proyectos de ley sobre varios campos que tienen que ver con la acción pública. ¿Ha participado usted en esta elaboración? ¿Tiene una opinión formada sobre esta iniciativa? No lo escuché bien, Fernando. Sí, le refería que el vocero de Renovación Popular nos dijo aquí el día de ayer que ellos han venido elaborando una agenda legislativa de numerosos proyectos de ley para impulsar de una manera proactiva temas de reformas en el Estado. Y quería saber si ustedes, los de APP, han colaborado con la elaboración de esta agenda legislativa. A lo que ha hecho referencia el congresista Montoya, y sí le escuché la entrevista, él hizo referencia a la agenda legislativa que se ha aprobado en el Consejo Directivo del Congreso de la República. ¿Sí? Eso se trabajó el día lunes específicamente, en una sesión que tuvimos del Consejo, donde se elaboró la agenda legislativa teniendo en cuenta principalmente los temas del acuerdo nacional, el tema de las brechas, el tema de reformas electorales, reforma del Estado. Se hizo una agenda de manera genérica, ¿no? Y entonces los proyectos de ley que se presenten, las iniciativas que se discutan en el Congreso, tienen que estar vinculados a esta agenda legislativa que se ha priorizado en el Consejo Directivo. Yo quiero volver, congresista, al inicio de nuestra conversación sobre la posibilidad de una fractura dentro de la representación de Perú Libre. Finalmente, lo que parece evidenciarse, además por las afirmaciones, más allá de la calentura o la reactividad que pueda haber respecto a la salida de Bellido y que a uno de los sectores de Perú Libre le ha caído muy mal, están afirmando sobre los Judas que se ahorcaron solos, etcétera, etcétera. Es decir, son frases no solamente políticas, hay una reacción emocional de fondo. ¿Cree que termine siendo esta facción no solamente una piedra en el zapato para el gobierno, sino una oposición radical al gobierno de Castillo?
Bueno, en realidad nada se podría descartar, ¿no? Pero obviamente como congresista e integrante de este Parlamento, lo que es más óptimo para el funcionamiento del Parlamento es que las bancadas funcionen, que las bancadas estén unidas, que las bancadas tengan pues una sola posición, ¿no? Y vemos lamentablemente en Perú Libre diversas facciones, diversas manifestaciones, ¿no? El grupo de Cerró, el grupo vinculado a los profesores que son ligados al presidente Castillo, y hay otros colegas que están, digamos, un poco más independientes. Pero los ligados al presidente Castillo, digamos, hoy se sienten fortalecidos con la presencia del nuevo titular de Educación. O sea, ahí hay un tema también de interés personal del propio mandatario, ¿no? Efectivamente, ¿no? Efectivamente, ahí hay un cambio realmente que no se esperaba, ¿no? Porque el ministro de Educación anterior tenía pues, buenos antecedentes. Lo preocupante es que aparentemente le pidieron la cabeza del ministro Cadillo, justamente estos representantes. Entonces, ahí va ya a un tema de decisión del presidente Castillo. ¿Puede el presidente, digamos, ser parte de esto que podría ser un conflicto de intereses? Bueno, evidentemente que el presidente Castillo está jugando también su propio partido en cuanto a la organización de un grupo político. Hay que recordar que en este momento ellos están trabajando para formar el Partido Popular Magisterial, ¿no? Y parte de eso justamente es este grupo de maestros que están en el Congreso de la República, que están recolectando firmas, ¿no? O sea, cada uno tiene su propio juego político, ¿no? Y obviamente está de otro lado Perú Libre, que quiere mantener hegemonía en la dirección del gobierno, y al parecer en este tira y afloje no están teniendo mayores resultados positivos, ¿no? Sobre todo con la salida del primer Bellido. Muchas gracias por su tiempo y por sus explicaciones, señor Eduardo Salguana. Recuerdo que usted es el vocero de la bancada de APP y que nos ha dado su punto de vista sobre el nuevo gabinete y lo que puede suceder en las relaciones con el Congreso en el cual usted es miembro. Muchas gracias y que tenga un feliz día feriado hoy. Vamos a oír los titulares de la media hora, Mónica, y regresamos de inmediato con el presidente de la Sociedad Nacional de Industrias.